desayuno organizado por ICARE se dieron a conocer los últimos resultados del informe de política monetaria correspondientes al mes de marzo de 2012. En el encuentro, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, abarcó temáticas como las expectativas y riesgos sobre la inflación, las condiciones financieras de nuestro país y los riesgos internacionales que aún podrían impactar el crecimiento de la economía local. Y permítanme partir con un par de noticias que aparecieron este día, hoy día en la mañana, que acaban de aparecer en los sitios web del Banco Central y del INE, y ambas son buenas noticias. Así que partimos con buenas noticias, buena cosa eso. La primera es que el banco entregó el IMASEC del mes de febrero, que fue un 6,1%. 6,1% respecto a febrero del año pasado. Una buena cifra que se suma al 5,5% de enero y que entonces da cuenta de un inicio de año con cifras relativamente positivas. La segunda noticia, muy positiva, de esta mañana la entregó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y es la inflación de marzo. La inflación de marzo fue un 0,2%, bastante inferior a lo esperado por el mercado, que estaba entre 0,5 y 0,6, y una buena noticia ciertamente para todos. No obstante, nuevamente, cuidado con hacer de nuevo inferencias o calcular tendencias con una cifra puntual. En el Banco Central estamos muy claros de eso, y de hecho, si ustedes leen con detenimiento el informe de política monetaria que acabamos de entregar, ponemos mucho énfasis en decir cuidado con dejarse llevar por estas olas, digamos, que se basen en uno u otro dato particular o, digamos, en algunos meses mejores que otros sin tener en cuenta la película de más largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado desde la última vez que estuvimos acá, desde diciembre del año pasado? Por una parte, la situación externa o el escenario externo ha sido bastante mejor al previsto, ¿cierto? Y ha sido mejor al previsto por una serie de razones, ¿cierto? Entre otras por la política de introducción de liquidez del Banco Central Europeo. Entregó este LTRO a 3 años a mediano plazo a la banca, lo que tranquilizó bastante a los mercados. Por otra parte, el acuerdo en Grecia. El acuerdo en Grecia que significó que el sector privado aceptara las condiciones del canje de deuda y que de alguna forma también calmara a los mercados. Además de eso, las mejores cifras, que son indudables, en Estados Unidos, mejores cifras de empleo, mejores cifras de actividad económica. Todo eso ha configurado un panorama que es mejor al que se preveía en diciembre del año pasado. Y a eso se suma también mejores cifras en el caso, o por lo menos cifras buenas en el caso de China, que se esperaba también, o que había expectativas de que podía tener una desaceleración más marcada. Así que definitivamente tenemos un escenario externo que ha sido mejor a lo esperado. Pero ojo, aún persisten riesgos importantes. Cuidado con pensar que aquí se acabó la crisis externa y que no hay ningún riesgo. Los riesgos existen. Nuestro énfasis en el IPOM es los riesgos existen, lo que pasa es que la probabilidad de ocurrencia de aquellos eventos más extremos es hoy menor que la que existía en diciembre. Pero no nos sorprendamos si vemos durante los próximos meses, las próximas semanas, turbulencia en los mercados externos, van a existir. Así que el primer mensaje que quiero entregar aquí es cuidado con estas olas de optimismo y pesimismo que rondan de repente a los mercados y nos afectan a todos, y que de repente pensamos que la economía es imbatible, que no va a haber ningún efecto y que simplemente va a seguir hacia adelante sin que lo que suceda en el resto del mundo nos afecte. No es así, somos una economía pequeña, abierta, y por lo tanto lo que suceda en el resto del mundo nos afecta, y el resto del mundo sigue volátil y sigue habiendo turbulencias. Internamente, por otro lado, la actividad y la inflación han estado por sobre lo previsto en diciembre, ¿cierto? Ambas cosas han sucedido. La actividad y particularmente el gasto interno se han desacelerado. Vamos a mostrar algunas cifras más adelante, pero se han desacelerado menos de lo que preveíamos anteriormente. Ya mencionábamos la cifra de febrero, que por lo demás era relativamente esperada por el mercado. La de actividad, no así la inflación, que estuvo más baja que lo esperado. Y ha evolucionado por arriba de lo esperado, con algunos sectores que han tenido crecimientos importantes,
comercio, por ejemplo, construcción. El mercado laboral, por otra parte, sigue dando señales de estrechez. Las tasas de desempleo, independiente del índice que se use, porque hay una discusión respecto, en línea acuérdense que hubo cambio de metodología, entonces se hace más difícil las comparaciones, pero en las cifras de la Universidad de Chile no ha sido así, son más fáciles las comparaciones, y las tasas de desempleo son las más bajas en los últimos aproximadamente 15 años, ¿cierto? Y con tasas de crecimiento del empleo bastante significativas. Los riesgos de la inflación, en tanto, por lo mismo que hemos dicho, han aumentado particularmente en el corto plazo. Han aumentado porque es cierto que la distribución de riesgos, como decíamos previamente, del escenario externo se ha movido, por una parte, hacia una menor probabilidad de eventos extremos. No se ha reducido a cero esa probabilidad, como decía previamente, pero hoy día la probabilidad es menor de eventos extremos, que lo que era en diciembre. Por otra parte, en el escenario interno hemos tenido un mercado laboral más apretado y una demanda y actividad interna creciendo más fuerte que lo esperado. Todo eso, naturalmente, mueve hacia un escenario de más riesgos en materia de inflación, al menos en el corto plazo. Pero a ello hay que sumarle un riesgo adicional, que no existía o al menos existía menos fuertemente en diciembre, que es el aumento fuerte en el precio del petróleo producto de las tensiones en el Medio Oriente. Eso ha significado un incremento de alrededor de 15% del precio del petróleo desde diciembre, lo que naturalmente es una cifra significativa y que tiene un impacto importante en el precio de los combustibles y por lo tanto en la inflación interna. Como síntesis decimos que efectivamente hay un cambio en el balance de riesgo, esa es la forma como lo ponemos en el informe de política monetaria, respecto al escenario externo. Los escenarios más catastróficos están ahí, pero su probabilidad de ocurrencia es menor. No es que haya cambiado, como vamos a ver más adelante, la proyección, por ejemplo, de crecimiento del escenario base, solamente que la cola negativa se ha hecho más delgada en la distribución, es decir, que la probabilidad de ocurrencia de esos escenarios más catastróficos, que acuérdense que en diciembre era muy alta, hoy día se ha hecho menos importante, pero han surgido nuevos riesgos, como decíamos previamente, el precio del petróleo es uno de ellos. Una de las cosas que ha pasado en el escenario interno es que precisamente la actividad y el gasto han crecido más allá de lo previsto hacia fines del año pasado. En parte, obviamente, también porque el escenario externo no ha sido tan malo como el que se esperaba previamente, ¿cierto? Y en particular, para el caso chileno, los términos de intercambio han tenido una recuperación bastante significativa. El mercado laboral, que duda cabe, ha estado bastante apretado, con un crecimiento muy fuerte del empleo y con una reducción significativa en la tasa de desempleo. Y por otro lado, consistente con eso, evidentemente, hay un incremento importante de las remuneraciones que se condice perfectamente con la caída en la tasa de desempleo. El consumo, que está en línea roja en esta gráfica a continuación, muestra tasas de variación anual en descenso, ¿cierto? Vemos claramente que hay una reducción en la tasa de crecimiento anual, trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior, en la tasa de crecimiento del consumo, pero ella es menor a la que nosotros estimábamos, producto precisamente del escenario internacional, hacia fines del año pasado. Lo que se ha mantenido muy alto es la inversión, la formación bruta de capital fijo, que está ahí en la línea azul. Se ha mantenido en niveles bastante elevados y eso es lo que ha hecho que la demanda interna también entonces se mantenga en niveles elevados. En la inversión, es importante mencionarlo, ha habido un cambio en la composición hacia edificación y obras en desmedro de maquinaria y equipos. En la primera parte del aumento de la inversión hubo un aumento muy significativo en maquinaria y equipos y hoy día se ve un aumento importante en edificación y en obras de ingeniería. Entonces tenemos un aumento importante, particularmente en el sector construcción y a sectores ligados, ya voy a hablar de eso, a ciertos proyectos. ¿Y qué es lo que se observa en la tendencia? Se observa, ahí vemos en las barras celestes, un incremento relevante del IPC-X1, es decir, de la inflación subyacente. Hay un incremento de la inflación subyacente que se condice con este mercado laboral más apretado y con este crecimiento de la demanda más fuerte que lo esperado. Pero también tenemos en estos últimos meses factores específicos. La parte roja, digamos, de la barra total, son frutas y verduras. Y ahí hemos tenido un elemento específico
que ha pegado en forma significativa en la inflación. Como todos sabemos, las frutas y verduras tienen un patrón estacional muy claro. Su precio se reduce en el verano. Bueno, este verano no se redujo el precio de las frutas y verduras. También la parte verde de esta línea es el efecto del precio de los combustibles, que ha tenido un impacto relevante en materia de inflación. Y por último está el tema de las carnes. Recuérdense que hubo todo el tema de aumento del precio de la carne producto del brote de aftosa en Paraguay que redujo las importaciones. O sea, tenemos, por un lado, factores estructurales, inflación subyacente aumentando, pero también tenemos la inflación afectada por factores transitorios. ¿Qué ha pasado en este escenario con las expectativas de inflación de mercado? Lo importante es que a 2 años las expectativas siguen firmemente ancladas en el 3%, que es la meta del Banco Central. Respecto a el 2013, las proyecciones son muy similares también en términos de crecimiento, pero también con mejores términos de intercambio, con mejor precio, particularmente con mejor precio del cobre. ¿Cuáles son las proyecciones para Chile? Bueno, subió nuestra proyección de crecimiento de 3,75, 4,75 a 4 a 5%. ¿Okay? Es decir, sube en 25 puntos base la proyección de crecimiento por todos los factores que hemos mencionado previamente. Pero en particular, porque la primera parte del año es mejor que la esperada entonces, y eso hace subir la base. No es que de ahí en adelante estemos suponiendo mayores velocidades, sino que al ser mayor la base con la que partimos ya el año en sí es mayor. Ahora el punto que quiero hacer allí también es muy parecido al anterior, es el siguiente. Noten la proyección que había en septiembre. Es todavía mayor que la que existe hoy día. O sea, han mejorado las proyecciones respecto a diciembre, pero todavía siguen siendo inferiores a las que teníamos previo a las turbulencias importantes de la crisis financiera internacional. Esto refleja, por supuesto, lo que les dije previamente. No podemos dar por superado la crisis externa. ¿Qué es lo que decimos respecto a la inflación? Que la inflación se va a mantener por un tiempo en el rango del 4% y que va a ir bajando gradualmente hacia la meta del Banco Central, hacia 3%. ¿Qué decimos respecto a la tasa de política monetaria? Básicamente lo que dice el informe de política monetaria, que se usa como supuesto de trabajo que la tasa de política monetaria seguirá una trayectoria comparable con la que se deduce de los precios de los activos financieros vigentes al cierre estadístico de este IPOM. Y esos precios financieros, que es la forward del IPOM de marzo, que está ahí con rojo, muestran una tasa de política monetaria similar a la actual por buena parte del año y un aumento marginal en la segunda parte del año, un aumento adicional durante 2013. Ambas son superiores a tanto la de septiembre como la de diciembre. ¿Y esto es producto de qué? Producto de que hay mayor, por todo lo que mencionábamos anteriormente, hay mayor riesgo inflacionario. La política monetaria en este escenario bastante complejo, en este escenario externo sobre todo bastante complejo, pero también interno, requiere de un manejo prudente, particularmente prudente. En el escenario base, como decíamos anteriormente, usamos el supuesto de que la tasa de política monetaria alcanzará niveles marginalmente mayores hacia fines de año. Pero los riesgos son relevantes y van en direcciones contrapuestas, y por eso que la política macro en general se hace más complejo. Finalmente, quiero reiterar lo que siempre decimos al final de estas presentaciones, que el Consejo reitera su compromiso de conducir la política monetaria de manera de que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de política. Las expectativas así lo recogen y nuestro compromiso, nuestro mandato, de hecho, está ahí. Muchas gracias.